Tema 212. ¿Quién habló entonces del río Munguidó? ¿Quién es entonces el cronista que habla de Andagoya en la desembocadura del río Munguidó al río San Juan? En los textos originales del siglo XVI, Oviedo, Andagoya, Cieza de León, los afluentes menores a menudo carecen de nombre específico o reciben nombres que no perduraron. La identificación precisa de un río como el Munguidó, un afluente del San Juan del Chocó, suele ser el resultado de una exégesis moderna que correlaciona la descripción del cronista, distancia, caudal, población, con la geografía actual. La investigación documental realizada para este informe arroja una coincidencia textual exacta y recurrente que resuelve el misterio. El texto que ubica a Andagoya en el río Munguidó proviene de la obra monumental Geografía Humana de Colombia, tomo 9, Región del Pacífico, publicada por el Instituto Colombiano de Cultura Hispánica en 1992. El pasaje clave reza: de la flota de Pascual de Andagoya por las bocas del río San Juan hasta Munguidó, en 1540, describiendo las tierras de los Baunana, Noanamás, y aportando el dato de sembrados de plátanos. Aunque la obra es colectiva, el análisis interno del tomo 9 permite atribuir esta identificación específica. El capítulo correspondiente a los indígenas Baunana, o Noanamá, que habitan la cuenca del San Juan, fue escrito por el antropólogo Álvaro Chávez Mendoza. Por lo tanto, el narrador original es Pascual de Andagoya en su relación, o cartas complementarias de 1540, quien describe la entrada al río, la vegetación y los asentamientos. El cronista interpretativo, quien nombra el Munguidó, es Álvaro Chávez Mendoza y el equipo editorial dirigido por Enrique Carrizosa Argáez, quien identifica geográficamente que el punto descrito por Andagoya corresponde a la confluencia del Munguidó. La ubicación en el Munguidó no es caprichosa, se basa en evidencia etnohistórica y botánica. Los plátanos. La cita menciona sembrados de plátanos. Existe un debate histórico sobre si el plátano llegó a América antes o después de Colón. La mención de Andagoya en 1540 de grandes extensiones de cultivo en una zona remota del interior, Munguidó, es utilizada por los autores de la geografía humana para sugerir una rápida adopción o una presencia preexistente de variedades musáceas. El territorio Baunana. Los Baunana son habitantes históricos del Medio y Bajo San Juan. El río Munguidó es un eje central de su territorio ancestral. La descripción de las viviendas, tambos elevados por las inundaciones, y la distribución dispersa que hace Andagoya coincide con el patrón de asentamiento Baunana en el Munguidó. ¿Existe una contradicción entre la hipótesis entre la frontera sur del Micay y su presencia en el Munguidó? No. Representan dos momentos y objetivos distintos de la carrera de Andagoya. El Micay, sur representa el límite de su gobernación, la base estratégica para disputar el Perú y el acceso a Cali, y el lugar de los primeros contactos con culturas avanzadas, P3, Virú, en 1524. El Munguidó, norte-centro representa la exploración de los recursos de su gobernación en 1540. Al regresar como gobernador, Andagoya necesitaba inventariar su territorio. La incursión al San Juan, Chocó, y sus afluentes, Calima y Munguidó, buscaba establecer control sobre las poblaciones locales, mano de obra, y evaluar el potencial aurífero, aunque su mirada política siguiera puesta en el sur. Este informe presenta las siguientes conclusiones. 1. Validación de la hipótesis del Micay. Es correcto y demostrable afirmar que, en la lectura de la relación de Andagoya realizada por la geografía histórica moderna, específicamente por Germán Trimborn, Kathleen Romoli, Juan Friede, el desembarque, las primeras interacciones significativas, provincia de P3, y el límite funcional de la gobernación de Andagoya ocurrieron mucho más al sur de lo tradicionalmente asumido, en la cuenca del río Guapi y los P3. Esta ubicación era estratégica para la conexión con los Andes y la proyección hacia el Perú. 2. Identidad del cronista del Munguidó. La fuente que sitúa la flota de Pascual de Andagoya remontando el río San Juan hasta la desembocadura del río de los Yacos o Calima y el Munguidó en 1540 no es un cronista del siglo XVI, sino la interpretación moderna plasmada en la obra Geografía Humana de Colombia, tomo 9, 1992, del antropólogo Álvaro Chávez Mendoza, bajo la edición general del Instituto Colombiano de Cultura Hispánica y el prólogo de Enrique Carrizosa Argáez. 3. Síntesis geográfica. La aparente contradicción entre los P3 y Munguidó se resuelve al comprender la dualidad de la empresa de Andagoya, una ambición política y territorial centrada en el sur, Micay, como frontera con el Perú, y una necesidad logística de exploración y abastecimiento que lo llevó a incursionar en los grandes afluentes del norte, centro, Yaco y Munguidó, dentro de su vasta y teórica gobernación del San Juan.
Encuentra esta historia en el libro 9 años de conquista y guerra. Próxima historia. Pascual de Andagoya parte del Buenaventura fluvial en el río Anchicayá, utilizando ríos y caminos de indios hacia Cali. Si te gusta nuestra historia, suscríbete a mi canal, aprenderemos juntos. Para no olvidar y recordar siempre. Entre 1540 y 1691, la actual ciudad de Pereira se llamaba Cartago. Soy Jorge Robledo. El próximo 9 de agosto de 2040, Pereira cumplirá 500 años de fundada por mí.